Que los bendiga. Los pequeñitos van a Celita y les vamos a pedir, por favor, todo documento necesario. Ya, los celulares, por favor, en silencio. Ya, con reverencia al Señor, vamos a buscar a nuestro hermano Camilo y nos bendiga, hermano, que le use. Que el Señor les bendiga, hermanos. Soy el hermano Camilo Pérez Kessler. Soy acá vecino de ustedes. Soy esposo de Daniela. Junto a ella tenemos 3 pequeños, uno de 15, de 14 y el pequeño Cristóbal, que ya está pronto a cumplir 1 año. Así que somos bendecidos gracias a Dios. Y bueno, quiero hacerle la pregunta. Nosotros los predicadores siempre luchamos por el tiempo, nuestro peor enemigo. Pero ¿cuántos de ustedes aman la Escritura? ¿Cuántos la aman? Levanten su manito. ¿Cuántos aman la Escritura? Ya. En la semana, ¿cuántos días abrieron la Biblia? De los 7 días. ¿Quién lo abrió 7 días de la Biblia? 6 días. 5 días. 4 días. Ya, un día. ¿Quién abrió por lo menos una vez la Biblia? ¿Sí? Bien. Hay que ser honestos y aquí delante del Señor estamos todos descubiertos. Entonces vamos a hablar hoy día con respecto a por qué estudiar la Biblia. La verdad que mi llamado siempre ha sido la enseñanza. Amo la Escritura desde el día 1 en que Dios me llamó. Me he estado preparando, estudiando. Y adoro al Señor a través de la predicación de la palabra. Me gusta enseñar. Sé que cuesta, hasta el día de hoy tiemblo. Si usted supiera aquí lo que se siente, entendería. Y es muy complicado hablar de la Escritura. Primeramente porque estamos predicando de parte de Él. Estamos predicando su palabra, ¿cierto? Pero también estamos delante de Él. Él nos está viendo. No podemos hablar algo que Dios no ha dicho, porque Él nos está viendo. Y el día de mañana, cuando estemos delante de Él, nos va a decir: oye, ¿por qué hablaste algo que yo no dije? ¿Por qué dijiste algo que no está en mi palabra? Por eso somos responsables. Y hay que prepararse y hablar lo que Él dijo, no lo que nosotros creemos. No son nuestras palabras, es su palabra. Por eso le voy a invitar a que abran sus Biblias. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Son versículos conocidos, pero vamos a ver por qué Pablo le está hablando a Timoteo y por qué está aconsejando a Timoteo. Y la verdad que la iglesia que Timoteo estaba fundando, estaba sembrando en una iglesia joven, una iglesia que estaba partiendo, que estaba ordenando diáconos, pastores, y es una tremenda responsabilidad armar una iglesia, sostener una iglesia, y no escaparse con los taros, como decimos nosotros, no escaparse y hablar cosas que no son. Pero bueno, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pues, habiendo encontrado, ¿cierto?, nos ponemos en pie para más reverencia a su palabra, y va a dejar abierta la Biblia porque vamos a hablar Biblia, y por lo tanto tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que estar con la Biblia en la mano, para que usted diga: mire, el predicador que invitó al pastor habla algunas cosas que no quiero. No, tiene que ir leyendo la Biblia. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por el pastor. No, inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Permítame una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, está mi vida, mi corazón. Quita de mí, Señor, las palabras de hombres, palabras que destruyan, que no edifiquen. Te pido, Señor, la presencia y la asistencia del Espíritu Santo, Señor. Amén.
Pon en mí tus palabras, Señor, los pensamientos que no sean los míos carnales, Señor, sino sean los tuyos, los que vengan del Espíritu para dar vida, para restaurar, para alentar, Señor, para llamar. Sea usted, Señor, por medio de mí. ¿Qué puedo, Señor, decir? ¿Qué puedo edificar a mis hermanos que venga de mí? Nada, Señor. Solo tu palabra es la que transforma. Solo tu palabra, Señor, es la que cambia, la que redarguye y la que instruye. Yo no puedo salvar a nadie, pero tú, Señor, puedes salvar. Tú das vida, yo no. Por eso, Señor, úsame para tu gloria, para que usted, Señor, sea engrandecido y quita de mí, Señor, toda altivez, todo pensamiento que no glorifique tu nombre. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tome su asiento, por favor. Bien, ¿por qué estudiar la Biblia? Siempre se nos dice que debemos estudiarla, ¿cierto? Y la verdad que es nuestro deber hacerlo. No es algo por costumbre. Debemos hacerlo porque somos cristianos. Como decía la hermana que está coordinando, no es andar con la Biblia debajo del brazo, no es vestir de canuto, vestir de cristiano, ¿cierto? No. Estudiar la Biblia es nuestro pan de cada día. Ahí encontramos a Jesús, sabemos quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es la iglesia, cómo se comporta la iglesia, cómo debe vivir la iglesia. Porque la iglesia no son infraestructura, la iglesia son ustedes. Ustedes tienen que vivir como cristianos. Por lo tanto, estudiar la Escritura es un deber para el creyente. Y nuestra pregunta debería ser: ¿por qué no estudiar la Biblia? Si sabemos que en ella hay vida y vida en abundancia, si sabemos que en ella hay consejo, hay sabiduría, ¿y por qué no la estudiamos? Recién las preguntas que le hice para introducir, imagínense, ¿cuántas veces leemos la Biblia en la semana? Pero decimos que somos cristianos. Nos vestimos como cristianos un día a la semana y nos congregamos porque vamos al culto. Y eso no debiese ser así. Si somos cristianos, debiésemos vivir en su palabra todos los días. Y vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, si nos ponemos y nos damos cuenta, hoy en día hay muchas excusas para no leer la Biblia. Y yo les voy a mencionar dos, para que usted la tenga presente. La primera de ellas, o la primera excusa, es que la Biblia es muy difícil de entender, por hermano, ¿cierto? Le decíamos, pero que yo no entiendo por qué en Génesis habla una cosa y en Apocalipsis habla otra cosa. O por qué en el Antiguo Testamento habla una cosa y en el Nuevo Testamento habla otra. Son excusas. Y a veces incluso atacamos a los pastores y a los predicadores y decimos, no, es que el pastor tiene que leer la Biblia. El que predica tiene que leer la Biblia. ¿Y usted? Usted también es creyente, hermano. Y usted confesó con su boca que ama a Jesucristo. Y Jesucristo es el Verbo encarnado. Es la palabra hecho carne. Entonces, ¿por qué no lee la palabra? La segunda excusa, y la verdad que esta segunda excusa también algunos quizás van a encontrar la razón. Algunos van a decir, es que la Biblia es aburrida. ¿Sí o no? ¿Es aburrido leer la Biblia? Que Dios nos ayude. Entonces, estas dos razones, la verdad, se parecen mucho y tienen mucho en común. Porque algunos dirán, incluso trato de leer, pero no lo entiendo. Otros dirán, me esfuerzo en hacerlo, pero el lenguaje es muy difícil y es complicado. Claro, son diferentes épocas, diferentes lenguajes. Y la Reina Valera prácticamente tiene un lenguaje de lengua española. Entonces es complicado. Pero hay varias versiones, hermano. No se quede con una versión. Está la NTV, como mencionaba la hermana, está la NBI, la LPA. Entonces hay varias versiones. Busque la que a usted más le acomode y aprenda de la Biblia. Entonces, claro, usted podría decirme que es difícil entenderla. Pero si somos capaces de pasar, hermano, horas y horas detrás de una pantalla, viendo cómo la hermana anda metida en el centro, cómo el hermano anda en el parque, cómo anda el hermano con esta. A veces perdimos tiempo valioso, hermano, preocupándonos por cosas que no valen la pena, que no edifican. Y somos muy hipócritas, porque a veces agregamos en el Facebook a los hermanos para ver qué es lo que hace el hermano. No, ¿es así o no? Y a veces decimos, no, es que la Biblia es aburrida. Aproveche ese tiempo, hermano, y busque un buen sermón, un buen predicador, un estudio bíblico. Esfuércese, sacrifique tiempo valioso, hermano. Entonces quizás el desinterés
no se deba a lo anticuado del material, del lenguaje que hay en la Escritura, porque incluso puede parecer ajeno a nuestra realidad, porque usted me dirá, pero ¿qué tiene de común Abraham con mi vida? Claro, no hay nada en común, porque son diferentes épocas, son diferentes culturas, pero las experiencias de Abraham nos pueden ayudar mucho a nosotros a vivir por la fe. Abraham caminó con Dios, Abraham creyó a Dios. ¿Y usted le creyó a Dios? Que Dios nos ayude para poder caminar con Dios. Entonces, el hecho de relacionar lo antiguo con lo moderno, quizás vamos a fallar, porque quizás es el ambiente, pero sí podemos rescatar que la fe de Abraham nos puede ayudar como un consejo y como un ejemplo para poder vivir y afrontar nuestras luchas y nuestros intereses, porque quizás no son los mismos, pero son semejantes, hermano. Todos luchamos por nuestra carne, y Abraham, ¿por qué no? Si Abraham era como usted y yo, de carne y de hueso. Que Dios nos ayude. Entonces el mensaje que Pablo le está hablando a Timoteo en este capítulo no es en contra de las personas que dan excusas, escúcheme bien, sino que lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo es aconsejarlo en prevención, porque acuérdense que él estaba sembrando una iglesia. Entonces le habla a Timoteo para que cuide a los hermanos más débiles, pero que lo cuide de estos falsos maestros, de estos falsos enseñadores, estos que vienen con todo tipo de doctrinas, que vienen a enseñarle a usted, como hoy en día, que no, que el evangelio es bonito, que el evangelio no se sufre, que el evangelio es todo jajaja. No. Que algunos son más atrevidos, algunos dicen que el evangelio es riqueza, es prosperidad. Porque si tú no tienes plata, si tú no prosperas, entonces no le has creído a Dios. Y eso es una herejía. Eso es falso, eso es mentira. ¿Quién te dijo eso? Que Dios nos ayude. Por eso Pablo está hablando a Timoteo y le advierte a Timoteo y le da ciertas características de estos falsos maestros. Y eso lo puede ver usted ahí en 2 Timoteo, en el mismo capítulo 3, pero al principio. Mire lo que dice entre los versículos 1 al 5. También debes saber esto, Timoteo. Lea su Biblia, hermano, por favor, habla. No me mire a mí, lea la Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que quiere decir estos engreídos, ¿cierto? Amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Incluso tendrán apariencia de piedad, como el hermano Camilo, ¿cierto? Pero negarán la eficacia de ella. A esto dice Pablo a Timoteo, a esto evita. Ten cuidado. Cuando venga alguien muy vestido de cristiano, que a mí me pasa en mi iglesia mucho. Pasa mucho esto con los hermanos. A veces creen que el que anda de terno y corbata es más espiritual que el que anda sembrando la palabra a través de misiones en otros países y anda en polera, en short predicando. Porque eso no calza, pues, hermano. No entra dentro del contexto religioso que nosotros estamos acostumbrados. Si yo hubiese venido en polera hoy día, quizás no me hubiese parado aquí, porque muchos de ustedes estarían colando como ando vestido y no lo que estoy enseñando. Y que Dios nos ayude para no caer en aquel error, porque yo tengo muchos tatuajes en el cuerpo por mi contexto de donde vengo, y quizás hubiese clavado su mirada en los tatuajes y no en la palabra. Y que Dios nos ayude para quitar aquella mirada. Entonces Pablo le dice a Timoteo toda una característica de ciertos falsos maestros y aquellos que se aprovechan de lo que Dios quiere hablar a la gente, de lo que Dios quiere hacer a través de Timoteo y de lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Entonces Pablo le está diciendo que estas personas van a amar ¿qué cosa? Van a amar la comodidad, se van a aprovechar de la verdad de la palabra y la usarán, ¿cierto?, para su propio beneficio, sin importar destruir a los demás. ¿Por qué? Porque esto, dice Pablo a Timoteo, estos son amadores de sí mismos. Estos falsos maestros les va a importar nada que usted crezca.
Hoy en día estamos llenos en las redes sociales de gente, de predicadores que quieren solamente avanzar ellos, quieren crecer ellos. Y la misión de un pastor, la visión de un enseñador es que la gente crezca y aprenda. Que este tiempo que Dios lo llamó a invertir, este tiempo usted salga diferente. Ustedes aquí deberían estar con una libreta, con un lápiz, con un destacador, deberían estar aprendiendo todos los domingos. Porque esto no es una reunión con un comité paritario. Esto no es un centro de eventos. Usted aquí no viene solamente al culto. Usted viene aquí a aprender de la palabra. Usted tiene que salir viviendo de aquí la palabra. No puede seguir igual. Porque la palabra es transformación. La palabra es cambio. Hay algunos que dicen, no, es que yo soy así, po. Y Dios, si me trajo así, yo soy así, po. Entonces, ¿de qué evangelio me está hablando si Cristo no cambia tu carácter? Si no eres capaz de morir a ti mismo, si no eres capaz de tomar tu cruz y seguir a Cristo, que Dios nos ayude. Entonces Pablo advierte de estos amadores de sí mismos. Por eso Pablo, después de esta advertencia, le dice a Timoteo, ¿qué es lo que sí tiene que hacer para evitar caer en estas falsas conductas? Pero también le dice cómo hacerlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aplicar hoy, ustedes y yo. Porque yo no estoy exento de esta predicación, hermano. Esta predicación, cuando usted arma un sermón, el primer confrontado tiene que ser usted. Si usted no es confrontado, entonces no lo predique. Porque usted no puede estar enseñando algo que usted no aplica. Entonces Pablo le dice lo siguiente a Timoteo entre los versículos 10 al 12, al 13, perdón. Pero mire lo que dice Pablo. Mire lo que le dice. Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo se pone como ejemplo de una. No está hablando de la gente, está hablando de él. Le dice, mira, tú has seguido mi doctrina. Tú conoces mi conducta. Tú conoces el propósito que hay en mí. Mi fe, mi longanimidad, que se refiere a la nobleza y la pureza, ¿cierto? Tú conoces el amor, la paciencia, las persecuciones, los padecimientos, como los que nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, las persecuciones que he sufrido, y de todas me has librado tú. No, ¿qué dice? De todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Un ataque directo al evangelio de hoy en día, hacia el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo, al ponerse como ejemplo, nos está mostrando que él es todo lo opuesto a un amador de sí mismo. ¿Por qué? Porque él se entregó por completo a Jesucristo y a su evangelio. Él sacrificó sus bienes, él sacrificó su dinero, él sacrificó su tiempo, él sacrificó su vida para predicar el evangelio a los gentiles y cumplir con su ministerio. ¿Cuánto ha sacrificado usted hoy? ¿Solo el domingo? ¿Qué pasa con el resto de la semana? ¿Cuánto tiempo invierte al Señor? Estoy hablando de cristianos, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto tiempo ha invertido? ¿Puede decir como Pablo a Timoteo? Que Dios nos ayude. Pero dice algo más profundo todavía. Dice que aquellos que quieran seguir el evangelio la van a pasar súper bien. No. Él dice, no las van a pasar bien. ¿Por qué? Porque será un camino difícil. Y querer seguir este evangelio, hermanos, por motivaciones personales, siempre irá de mal en peor. Porque a Dios no le agrada una vida floja, una vida de pereza y una vida falta de honestidad. ¿Por qué? Porque Pablo quiere centrar nuestras vidas en la Escritura y quiere que Timoteo aprenda que Jesucristo es suficiente y el Evangelio es suficiente. Por eso yo les pregunto, ¿con qué fin usted está siguiendo el Evangelio? ¿Quiere que Dios conceda las peticiones de su corazón? ¿O quiere glorificar y buscar mostrar a Dios en su vida? Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes están orando por una casa? ¿Cuántos de ustedes están orando por un trabajo? ¿Cuántos de ustedes están orando por sanidad? ¿Cuántos de ustedes están orando por bienestar?
por economía. Yo creo que la gran mayoría, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes han sacrificado horas orando por aquel drogadicto que se está yendo al infierno? ¿Cuántos de ustedes han sacrificado horas para predicarle y enseñarle la palabra a alguien? Esa es la vida que Dios quiere. ¿Porque está bien orar por tus peticiones? Por supuesto. Pero dígame, ¿Dios no conoce lo que tú estás viviendo? Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y Él la va a saciar, porque Jesús mismo dijo: mira, las aves de los cielos no siembran ni cosechan, pero mi Padre que está en los cielos también las alimenta. Imagínense más de ustedes, hermano. Pero yo les pregunto, ¿cuáles son tus oraciones? ¿Cuál es el interés que hay en tu vida hoy como cristiano y como creyente? ¿Estás orando más por aquel perdido o estás orando por ti mismo? La verdad que yo soy confrontado con esto, porque hubieron muchos momentos en mi vida que solamente oraba por mí. Señor, dame esto. Señor, mira, necesito esto. Quiero esto. Saca esto de mí. Está bien, ¿cierto? Pero Dios conoce esas cosas. Porque cuando usted está hablando con Dios, Dios nos está mirando así como: oh, ¿en serio? ¿Esto te está pasando? No sabía. Cuéntame más. Dios siempre sabe todo. Si Él te conoce desde el vientre de tu madre y aún antes de la creación del mundo. Te conoce desde la eternidad. Dios quiere que tú ores como Él te enseñó. ¿Se acuerdan la oración del huerto? ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. No dice haga Señor mi voluntad. No, sea tu voluntad. Que Dios nos ayude, hermano. Pero ya no se enoje conmigo, pues si yo no vine aquí a... yo quiero que ustedes crezcan, pues no se enoje conmigo. Cámbienme la cara. Entonces Dios quiere que nosotros fijemos nuestra atención en las cosas de arriba, hermano. Y Él busca que nosotros queramos conocer a Dios. Y el querer conocer a Dios, mis hermanos, significa estudiar su palabra como un trabajo serio y un trabajo diligente, hermanos. Y lamentablemente hoy día estamos fallando en el deber de estudiar la palabra de Dios. No porque nuestro problema sea la educación, como les comentaba, o porque no entendamos su palabra, sino más bien porque es trabajo hacerlo. Y eso no nos gusta. No nos gusta trabajar. No nos gusta invertir tiempo. No nos gusta dejar nuestra vida para las cosas de Dios. Porque no es el pastor, no es el hermano, es usted. Si usted quiere conocer a Jesucristo, dígame, ¿dónde lo va a conocer? En la Biblia. ¿Quiere saber cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo va a saber? En la Biblia. ¿Cómo va a conocer los atributos de Dios? En la Biblia. Entonces no es la falta de inteligencia, hermano. Porque algunos dicen: es que yo llegué hasta cuarto básico. Hermano, yo conozco predicadores que a mí, yo estudiando, a veces me ha costado entender muchísimo algunos pasajes para poder presentar algún trabajo. ¿Y sabe qué? Hermanos que llegaron no sabiendo nada y que aprendieron a leer con la Biblia, me han dado una cátedra, porque no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios, es con su Espíritu Santo, porque Dios capacita a su iglesia. Dios da dones a la iglesia para edificar a la iglesia, porque eso es importante también entenderlo. Los dones no son para ti mismo, no son para evangelizarte a ti mismo, para edificarte a ti mismo. No, los dones son para edificar a la iglesia. Si Dios te dio algún don, utilízalo para la iglesia. Muere tú para que la iglesia crezca. Que Dios nos ayude. Entonces aquí la falta de inteligencia no es el problema, sino porque nuestro verdadero problema es, ¿qué cosa? Somos flojos. No nos gusta trabajar para el Señor. No nos gusta sacrificar tiempo porque preferimos estar en las redes sociales, preferimos estar mirando una serie, preferimos estar mirando cosas que no edifican, antes de pasar tiempo agradable con Dios. Y que Dios nos ayude. Pero como decía la hermana en el devocional, a veces nos vestimos de cristianos los días domingos y creemos que eso es suficiente. Creemos que ir el domingo unas par de horas a la iglesia, ya estamos listos, y el resto de la semana seguimos siendo quienes somos.
Y eso no es así, hermano. ¿A cuántas personas has traído de tu trabajo acá? ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo esta semana? ¿A cuántas personas le has ayudado hoy día? En la semana. ¿Le hablaste a tu jefe? ¿Tu jefe sabe que eres cristiano? Amén. ¿Tus compañeros saben? ¿Han ido a tu casa? ¿Le has invitado a un café? ¿Lo has traído para conocerlo? Porque yo me imagino que aquí los hermanos se conocen todos. Pero ¿qué fin tiene predicar entre nosotros mismos? ¿Qué ganamos con eso? ¿A dónde nos mandó el Señor? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No, es que afuera me conocen. Que Dios nos ayude, hermano, a pararnos como creyentes, como hijos de Dios. Yo no tengo ningún plan armado con el pastor. Yo no converso nada con él. Yo lo único que vengo aquí es enseñar la palabra. No estoy hablando nada que hemos conversado antes, para que no piense mal. Entonces, es por esta razón que Pablo está incentivando a Timoteo a amar la palabra, para cuidar al rebaño y para tener cuidado con la iglesia, porque solamente es la palabra del Señor la que nos va a ayudar. Por eso Pablo en el versículo 14 al 17, los versículos que acabamos de leer, Pablo le dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y de qué escritura le estaba hablando Pablo a Timoteo? Timoteo no tenía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Pablo le dice de las antiguas escrituras, le está hablando del Antiguo Testamento, le está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, de los profetas, de los salmos. Y hoy día creemos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Creemos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, que te da juicio, y de nuevo está lo bueno y lo bonito. No, hermano, en el Antiguo Testamento también hay gracia, hay misericordia, hay perdón, hay restauración, hay amor. Es el mismo Dios. ¿Quién te dijo que eran diferentes dioses? Es un solo Dios, escribiendo una historia. Es un solo autor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No es solo una parte, no es solamente el Nuevo Testamento. Desde Génesis a Apocalipsis narra una sola historia: la redención por la salvación de Cristo, por la fe. Es el solo tema central. Habla de Dios, no habla de ti la Biblia. Disculpa que te lo diga, la Biblia habla de Él. Él merece ser adorado, Él merece ser glorificado, no tú. Que no descansen tus ideas en la Escritura, no. La Biblia habla de Él, de nadie más. Primero le dice: persiste en lo que has aprendido, en las Sagradas Escrituras, las cuales te han hecho sabio para la salvación en el pastor, no, en Cristo. ¿Y qué es lo que ha aprendido Timoteo? El estudio negligente de la Escritura. Y aquí le va a llegar la responsabilidad a las abuelas, a las madres, porque Timoteo fue enseñado por su abuela. Ella le instó a educarse en la Escritura. Y estudie, busque. Cuando tenga tiempo, cuando esté en el Facebook, mirando el Facebook de la hermana, deje un tiempito y busque la historia de quién era Timoteo. Y ella va a decir que lo que el hermano pelado que fue a predicar era verdad. Entonces, la Biblia misma se encarga de decirnos cuán importante es leerla y cuán importante es estudiarla. Porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios se usaba para congregar a los hermanos a adorar, pero también para instruirlos a la lectura. Y eso usted lo puede ver en Deuteronomio, capítulo 6, desde el versículo 4 al 9. Usted me dirá, hermano Camilo, ¿pero qué dice ahí? Bueno,
Yo lo voy a decir. Primero me dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Se acuerda de esa cita? De esa cita de escuela dominical. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahí no termina el texto, porque a veces nos gusta decir lo bonito, ¿no? ¿Cierto? Lo agradable. Y a veces sacamos un texto fuera de su contexto para apoyar nuestro pretexto. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que veamos su palabra tal cual, como Él la ha escrito, como Él la ha enseñado. No debemos sacar un texto fuera de su contexto para decir lo que a nosotros nos acomoda, o para querer que nosotros seamos conocidos como el hermano que es sabio, el hermano que es bacán. No. Dios quiere que veamos la palabra como Él la dijo. Entonces, Moisés sigue hablando en el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6 y dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién? Dios. ¿Para qué? Estas palabras, está hablando de la Biblia, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ¿cómo se predicaba la palabra en el antiguo tiempo? ¿Cómo se conocía la palabra de Dios en aquel tiempo? Enseñándola, interactuando. Esa era la forma que ellos evangelizaban, el tú a tú. Entonces Dios dice: y la repetirás a tus hijos, responsabilidad para los padres, y hablarás de ella estando en tu casa, pero también andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, en todo momento, hermano. No solamente el día que vayamos a adorar al culto, no, todos los días. Todos los días. Esa es la orden que te está dando el Señor. Habla de su palabra de tal manera que la gente que la llegues a aburrir. Porque Jesús dijo que ustedes son la sal de la tierra, ¿cierto? Y la sal, cuando usted la prueba, te dan ganas de escupirla. Eso quiere Dios de ti, que la gente te escupa, que seas tan cargante con el Evangelio que la gente tú la aburras. Porque tú no vas a salvar a nadie, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la palabra la que va a traer a la gente. No es cuán capacitados seamos nosotros, cuán estudiados seamos nosotros. Es su palabra, es su espíritu. Si yo no convenzo de pecado a nadie, el que convence de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios nos ayude, hermano, para predicar su palabra tal cual. Por lo mismo, Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel que su palabra debía ser enseñada diligentemente, a tal punto que llegue a penetrar sus corazones y sus conciencias. Y eso es importante, porque hoy en día hablamos más, te vuelvo a repetir, hablamos más del Facebook, hablamos más de la serie, hablamos de, no sé, de la Rosa de Tijeras. ¿Qué lo viste la serie? No. La Casa de Papel, ¿qué lo viste? ¿Tampoco? Aquí son puros cristianos, de verdad. Entonces, la Rosa Guadalupe, ya la Rosa Guadalupe. Bien. Entonces Dios a veces nos habla. Entonces Dios quiere que nuestras conciencias estén llenas de su palabra. Amén. Porque ¿qué va a hablar la gente cuando estudia la palabra? Va a hablar Biblia todo el rato. Por eso Dios quiere que hoy en día tú salgas de aquí hablando Biblia, para que tú cuando estés afuera hables Biblia. Amén. Para que tu vecino no necesite ir a tu casa, para que vea que tú eres cristiano. Amén. Para que tus trabajadores, para que tu jefe, para que tus compañeros de trabajo no sea necesario que tú les digas que eres cristiano, sino que lo vean en ti. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que tú seas lleno de su Espíritu Santo. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo no es solamente hablar en lengua, no es solamente danzar, no es solamente profetizar. No, ser lleno del Espíritu Santo es manifestar en nuestras vidas una vida sujeta a la palabra de Dios en obediencia. Amén.
Porque volvemos a lo mismo. Algunos dicen, es que yo soy como Pedro. Sí, pero Pedro cuando negó al Señor y cuando lo vio resucitado, no siguió siendo el mismo. Pedro nació de nuevo. Amén. Y somos cristianos. Tenemos que nacer de nuevo, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, esas palabras deben ser mencionadas una y otra vez. Atadas a nuestra mano, en la frente, a los postes, en la puerta. O sea, Dios está diciendo que la labor del Hijo de Dios debe ser llevada a cabo por cualquier forma o cualquier método que se requiera, pero debe hacerse. Hay dos tipos de predicaciones: la predicación directa, que es la que yo estoy haciendo con usted, y la predicación indirecta, que es la que la gente ve en ti. Y lamentablemente, en la predicación indirecta estamos fallando, porque hay más del mundo de nosotros que de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano. Es por esta razón que Pablo está exhortando entre los versículos 14 al 17 a ser diligente, a amar la palabra y a no perder de vista la misión que usted tiene, hermano. ¿Cuál es esta misión? De ser evangelista, ser misionero, ser hijo de Dios. No te pierdas, hermano. Entiende, tú eres hijo de Dios. Amén. No eres una persona que va el domingo al culto. No, eso no te hace cristiano. Aquel que le pegaba a la mujer tiene que dejar de pegarle, porque somos cristianos. Aquel que decía malas palabras tiene que dejar de hacerlo, porque somos cristianos. Amén. Pero a veces hablamos más de otras cosas. Cambia tus conversaciones. Algunos me dicen, es que nosotros no tenemos persecución en nuestros días. ¿Quién te dijo que no? Estamos esperando a que vengan persecuciones. ¿Y quién te dijo que hoy en día no hay persecuciones? El tema es que lo que pasa realmente hoy en día es que la iglesia se ha acomodado al posmodernismo, al tiempo de la actualidad. ¿Por qué? Porque a veces hablan de adulterio delante de ti, a veces hablan de fornicación delante de ti, y tú no dices nada. A veces hablan del matrimonio igualitario delante de ti y tú te quedas callado, porque tú no quieres dañar a nadie. ¿Y dónde está tu labor como hijo de Dios? Ahí, cuando tú te pares delante de aquellos, no con la intención de pelear, sino de exponer, así como cuando antes estábamos ahí, dale, en el estadio. Ya, cuando llegábamos a Colo-Colo en el corazón, porque era el Colo, pero el tiempo. Llegábamos a Colo-Colo en el corazón y andaba por mi lienzo, dando la vida por mi equipo. De la misma manera, tú tienes que hacerlo con el Evangelio. Darlo todo, hermano. Darlo todo. Cuando alguien habla del matrimonio igualitario, que es algo normal, que la gente tiene derecho a amar, tú tienes que decirle no, porque eso no es lo que Dios estableció. Amén. Ahí te van a perseguir y te van a odiar, hermano. Te van a odiar. Pero ¿qué es más importante? ¿Ser cristiano o ser como el mundo? Que Dios nos ayude, hermano. Tenemos que ser luz y sal de la tierra. La gente te va a escupir, hermano. Disculpa que te lo diga. El Evangelio no es todo bonito. Disculpe que derribe ese Dios en ustedes, pero esto es el Evangelio. Y yo se lo digo porque lo paso todos los días. Porque cuando escucho a mis compañeros de trabajo decir, oye, ¿sabes que el fin de semana salí con una mujer que no es mi esposa? Pero ahora estoy con otra. Y aparte ando con otra más. Y a veces yo tenía que decir, ¿y eso no te da miedo? No, miedo a que me pille, sí. ¿Pero tú crees en Dios? Sí. ¿Y no te da miedo saber que Él te está viendo? No, Pérez me dice, la verdad es que Dios me ama. Ay, Dios. Ahí tengo que abrir la Biblia, hermano. Y ahí ya me odian. Pero Dios también ha hecho cosas buenas. Pero no por mí, hermano. Por su palabra. Amén. Porque su palabra convence de pecado, yo no. Por eso necesitamos estudiar la Biblia, para que podamos hablar Biblia a los hermanos, a la gente. Pero a veces no lo hacemos porque no conocemos la Biblia, porque no sabemos de quién hablar, porque no sabemos el carácter de Dios, no conocemos cómo Él piensa, no conocemos lo que Él detesta, porque nos han dicho que Dios ama al pecador.
y aborrece el pecado. Y eso es una mentira. Porque la Biblia dice que Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. Y es así. Y si no, bueno, después nos juntamos y hablamos. Porque hay que enseñarlo. Y a la gente no le gusta. Porque lamentablemente esa frase, mi hermano, ha estado en la iglesia desde siempre. Pero esa palabra no está en la Biblia. Esa palabra lo dijo un monje, Mahatma Gandhi. Búsquelo, googleelo. Utilice las redes para eso, por último. Y búsquelo. Y se va a dar cuenta que ahí va a morir otro día de su vida. Que Dios nos ayude. Entonces, Pablo está poniendo en énfasis en la continuidad y al estudio negligente de la Escritura. Pablo sabe que solo las Escrituras tienen la capacidad de darnos sabiduría. No hay otra manera, hermano. ¿Por qué? Yo se lo voy a explicar. La sabiduría está relacionada con aprender a vivir una vida agradable a Dios y conforme al carácter de Dios. Porque la sabiduría, ¿cómo comienza? Con el temor a Jehová. ¿Se acuerdan? Bien, ¿se acuerda? Entonces, una persona sin conocimiento en el mundo, ¿cómo es considerada en el mundo? Ignorante, ¿cierto? Pero en la Biblia, una persona sin conocimiento es considerada necia. ¿Cuántos necios hay aquí? Que Dios nos ayude. Entonces Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, viene de parte de Dios. Él es el autor y lleva el sello de Él. Por eso es importante estudiarla, hermano. Porque si queremos conocer a Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras. Si queremos saber cómo Él piensa, si queremos saber cómo Él siente, si queremos saber cómo Él juzga, necesitamos leer la Biblia. Porque algunos dicen, es que estamos bajo la gracia. No importa. Si pecamos, no importa. Démosle nomás. Pero tú sembraste, hermano, y vas a cosechar. Si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Porque Dios es amor. Sí, pero Dios también castiga, también corrige, también instruye. Porque si decimos que somos hijos de Dios, es porque tenemos un Padre. Y el Padre tiene que corregir al Hijo. Cuando usted esté mal, Dios te va a corregir. ¿Y sabe qué? Cuando Dios te hable por su palabra, te va a hacer bolsa. Te va a decir la verdad en tu cara. Y no te va a molestar. Te va a hacer llorar, hermano, pero no te va a dejar igual. La verdad duele, pero la verdad sana. La mentira te va a acariciar y vas a seguir comportándote igual. Y lamentablemente hoy en día la iglesia está llena de gente con remordimiento y no con arrepentimiento. Y Dios quiere que seamos personas arrepentidas. No personas con remordimiento, que venimos un fin de semana a la iglesia, que la palabra nos toca en la parte sensible de nuestro corazón, lloramos, botamos 2, 3 lágrimas y seguimos siendo igual. Salimos de esta puerta y seguimos siendo igual. No. Dios quiere que tú te arrepientas, hermano, que tú cambies. Porque el Evangelio es cambio, es transformación. Dios quiere que tú te arrepientas, que vengas a sus plantas en arrepentimiento y fe. Porque Él te puede cambiar, hermano. Entonces Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué será útil entonces para redarguir, para corregir y para instruir? Porque cuando pecamos, la única manera de saber que hemos pecado es siendo corregido por la palabra. Cuando estamos cerrados, necesitamos ser reprendidos. Cuando nos hallamos en un mal estado, necesitamos ser instruidos por Dios. Entonces la función de la Escritura es la de ser nuestra principal luz y nuestro lumbrero en nuestro camino. A veces lo decimos hasta de memoria, ¿o no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero en mi camino. ¿Cierto? Hasta de memoria. Pero ¿cuánto la estamos aplicando? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto se sabe eso? Y cuando llega la necesidad, cuando de repente llega la escasez, cuando no hay trabajo, ¿cuántos en pandemia no se desesperaron?
Sean sinceros, yo me desesperé. Hubo un momento en que cuando empezó la pandemia, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y vino ese versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Se da cuenta que a veces Dios necesita reprendernos con su palabra? Tenemos que entender eso. Si no hay otra manera. Pero necesitamos leerlo, necesitamos entenderlo. Por eso, mis hermanos, la función de la Escritura es ser nuestro sumo corrector, pero también es nuestro máximo instructor, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo habita en ti y habita en mí. Él nos va a dar la claridad y el entendimiento. Por eso no pongas como excusa que es difícil la palabra de entender, porque el Espíritu mismo que la inspiró está en ti. Y Él va a iluminar tu mente para entenderla, mis hermanos. No deja de dar excusas. Deje de dar excusas. Mi hermanita que viene llegando nuevo hoy día, ¿quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer a Jesucristo? Busque la Biblia. Acá hay un montón de hermanos que llevan años en el Evangelio. Y me imagino que más de alguno está dispuesto a enseñarles la Biblia. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso Dios no quiere también, hermano, que seamos cristianos sensuales. Sensuales, pero no en el sentido sexual, en el sentido sensitivo. ¿A qué me refiero con esto? Un cristiano sensual es aquel que vive por los sentimientos y las emociones más que por su entendimiento en la palabra. Por ejemplo, un cristiano sensual no puede ser movido al culto, no va a la iglesia a menos que sienta ir a la iglesia. Un cristiano sensual es aquel que no ora porque no siente orar. Un cristiano sensual es aquel que no estudia la Biblia porque no siente leerla. Entonces, mis hermanos, la Biblia y la vida del cristiano no puede descansar en sus emociones ni en sus sentimientos. Porque la vida del cristiano no depende de sus emociones, hermano. Un cristiano sensual es aquel que no quiere conocer a Dios por las Escrituras, sino que el cristiano sensual es aquel que quiere experimentar la presencia de Dios. Y constantemente busca experimentar nuevas experiencias para determinar su fe. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en ese error? Y a veces queremos experimentar más la presencia de Dios antes de ir a un estudio bíblico. A veces queremos, como dice Dante Gebel, un hereje por ahí, engancharnos en el ala de un ángel y no bajar más. Está bajando todos los días levitando, está todos los días ahí a full en la presencia, en la experiencia. Pero tenemos vidas vacías de un carácter cristiano, de un carácter maduro. Lamentablemente, hoy en día hemos estado en las experiencias y no en la Biblia. El cristiano sensual es aquel que cuando la vida va bien, Dios está con él. Pero cuando la vida se pone difícil, Dios no está con él. Entonces, es capaz incluso de renunciar a su fe porque no siente a Dios. ¿Se imagina usted a Abraham sintiendo a Dios? La Escritura dice que él creyó. Él creyó a Dios. Él no sintió a Dios. Y hoy en día, el Evangelio que se nos está enseñando, cuando la presencia de Dios llega a tu vida, ¿qué pasa? La persona cae desplomada hacia atrás, desmayada. Lo tomó el Señor, se fue. Pero si usted estudia la Escritura, se da cuenta que toda la gente caía hacia adelante, postrado a los pies de Dios, adorando a Dios en adoración. No perdían el conocimiento, como algunos vemos en las redes sociales. Y eso es preocupante, hermano. Y hoy en día estamos siguiendo ciertas prácticas. Y que Dios nos ayude para vivir por la fe y no por nuestras emociones. Y ahora tampoco va a andar usted viendo al hermano y va a decir, el hermano anda sensual. No, usted va a tener que decir, hermano, ¿qué es lo que le pasa? Como un buen creyente, hermano, ¿tiene algún problema?
¿Hay alguna situación? ¿Quiere que ore por usted? Cuénteme, hermano. Hoy en día se ha perdido eso, hermano, en la iglesia, porque somos tan chismosos. Hoy en día la gente se ha encargado de destruirse entre ellos mismos en la iglesia. Ya no confiamos en la gente, ni siquiera en los pastores, porque nos hemos encargado de hacer daño a la iglesia, porque nos cae mal el hermano. ¿Cache? ¿Cómo es eso? Si somos parte del mismo cuerpo. Que Dios nos ayude para poder mirar con los ojos de Cristo, para poder sentir con los sentimientos de Cristo. Entonces, el cristiano sensual no tiene la capacidad de enfrentar la vida por medio de la fe, sino que rige su vida en sus sentimientos, en sus experiencias. Y si de él dependiera, hermanos, evitaría a toda costa las malas experiencias, porque no nos gusta estar metidos en el fuego. Por ejemplo, ahora no les gusta que el hermano esté predicando, porque hasta yo estoy siendo confrontado y no me gusta, porque queremos seguir viviendo como estamos, porque estamos cómodos, no queremos cambiar, porque no, desde el Génesis a Apocalipsis usted va a ver que una y otra vez el pueblo se aleja en rebeldía hacia Dios, porque no quiere estar sujeto a su palabra. ¿Por qué falló el pueblo de Israel? Porque se dejaba contaminar con el mundo, con las otras naciones, porque veían que era más fácil, porque no quieren ser una nación santa, no quieren ser un pueblo apartado, porque prefieren aceptar a la gente como es. Y Dios no te mandó eso. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Con esto voy terminando, para que descanse. Un cristiano verdadero es aquel que rige su vida cristiana por medio del conocimiento de la Escritura y no afirma su fe en sus emociones. Pero aquí, mis hermanos, no quiero ser extremista y no quiero que usted piense que el hermano Camilo está enseñando de que las personas no tenemos que ser frías en nuestros sentimientos, que los cristianos no pueden tener emociones. No, no es lo que estoy diciendo. El cristiano verdadero no es un cristiano frío y sin emociones, todo lo contrario, perdón. Un cristiano verdadero es aquel que vive apasionadamente su fe, pero demuestra en su vida el gozo, el amor hacia los hermanos y la exaltación a Dios en todo, no en algunas cosas, no solamente yendo al culto, no, en tu día a día, en tu trabajo, en el supermercado, en la farmacia, en el negocio de la esquina. El cristiano ve todas las oportunidades necesarias para hablar del Evangelio. Me voy a Peñín ahora la otra semana. Ya estoy pensando qué voy a llevar al pastor para poder enseñar allá. Me ha tocado repartir a veces bautismo. Me ha tocado de repente enseñar Santa Cena. Ah, que eso lo hace el pastor nomás. ¿Quién te dijo eso? ¿Acaso el pastor es más importante que yo? Él tiene una noción diferente, con todo respeto. Él tiene una noción diferente. Dios lo ha capacitado a él para una función diferente que la mía, pero Dios capacitó a su iglesia. ¿O no? ¿El pastor ahora tiene que estar en un altar arriba por sobre todo ustedes? No, ¿es cierto? El pastor es uno más de nosotros, pero con una unción diferente. Yo tengo un don diferente, pero yo no soy mejor que el pastor, ni el pastor es mejor que yo. Dios nos ama y Dios nos capacitó para diferentes funciones, pero Él no es mejor que yo. Él no va delante de mí, no, porque el único que merece ser adorado en la iglesia es Cristo. Él es superior a nosotros, pero nosotros somos parte de su cuerpo, porque somos la iglesia de Cristo. Con todo respeto, pastor. Pero no podemos, ¿cierto?, depender y menos vivir nuestras vidas cristianas sujetas a nuestras emociones. Necesitamos estar arraigados, mis hermanos, en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue la pregunta que le hice al comienzo? ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué? Según de Timoteo, los versículos que dimos lectura, versículos 14, 15, 16 y 17. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque debemos de persistir en lo que hemos aprendido. Léalo, está en su Biblia. Debemos persistir en lo que hemos aprendido y en lo que hemos sido persuadidos,
sabiendo que lo hemos aprendido desde la niñez y hemos sabido que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es porque entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Debemos estudiar la Escritura? Sí, debemos estudiarla porque es nuestro deber hacerlo. Sí, debemos vivir como cristianos, sabiendo que es nuestro trabajo. Y si decimos que somos cristianos y no leemos la Biblia, entonces no somos cristianos. Lamentablemente no lo somos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Gracias por escuchar a este caballero que está por aquí. Disculpe si lo hago aburrir, pero es mi responsabilidad enseñar lo que Dios ha puesto en mi corazón. La verdad que no sabía que tenía que predicar esto, pero es necesario enseñar lo que Dios dijo. Por eso le voy a pedir que se ponga de pie y permítanme orar al Señor un momento. Pasen los muchachos de la alabanza. Incline su cabecita ahí. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor. Amén. Señor, queremos humillarnos delante de ti. Queremos pedir perdón, Señor, si hemos sido malos cristianos, cristianos sensuales. Señor, pero ayúdanos, porque hoy nos has hecho responsables. Hoy, Señor, nos has dado el consejo para poder comenzar de nuevo. Y queremos ir a ti en arrepentimiento y fe, porque te amamos. Amamos tu palabra y entendemos que ella es inspirada por ti y es necesaria para nuestra vida, para poder caminar, para poder corregir, para poder instruir a nuestros hermanos. Amamos a nuestro pastor y te damos gracias y oramos por él, para que tú lo revistas de tu gracia y para que tú, Señor, añadas conocimiento a su vida, pero no el conocimiento que venga de hombres, sino el conocimiento que venga de ti, Señor. Ayúdalo, Señor, porque es difícil enseñar. Señor, a mí me cuesta un montón enseñar, porque siempre soy confrontado por ti y me falta mucho para aprender, Señor. Me falta mucho para aplicar, porque no es cuánta Biblia sabemos, sino es cuánta Biblia aplicamos. Ayúdanos, Señor, a aplicar la Biblia a nuestras vidas, a vivir como cristianos, a hablar como cristianos, a conversar como cristianos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Somos débiles. No queremos ser ignorantes, no queremos ser necios. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a ser inteligentes en ti. Señor, entendemos, sabemos y descansamos en que tú eres todo conocimiento. Y queremos conocerte en tu palabra. Queremos encontrar en ella un refugio. Y queremos también encontrar en ella un auxilio en nuestras tribulaciones. Porque el Evangelio no es fácil, Señor. Lamentablemente nos habían enseñado un Evangelio, Señor, que nos hacía pensar que es andar en el buen auto, vestir bien, comer bien, la buena mesa. A veces creíamos que incluso tener un buen puesto de trabajo era porque Dios estaba con nosotros. Perdónanos, Señor, cuán ignorantes fuimos. Porque esas son añadiduras, Señor. Tu palabra nos dice en Efesios, en el capítulo 1, que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque qué bendición, qué añadidura se puede comparar al ser llamados hijos tuyos. Señor, hemos sido adoptados por ti. ¿Hay algo más valorable que aquello? ¿Hay algo que se compare al ser llamados hijos de Dios? Gracias, Señor, porque nos ha adoptado en Cristo y nos ha hecho, Señor, coherederos junto con Cristo. Qué grandioso, Señor. Esa es nuestra mayor bendición, saber que has enviado a tu Hijo para que Él sea nuestra imagen y para que Él, Señor, nos guíe a toda la verdad y toda justicia. Gracias por tu Espíritu Santo, porque si Él no estuviera presente, lo más probable es que nos hubiésemos parado de nuestro asiento y nos hubiésemos arrancado.
pero tu Espíritu Santo nos confronta, redarguye en nuestras conciencias. Y no tengo ninguna duda que hoy día tu palabra va a hacer efecto en la vida de tus hijos. Quizás hoy día, mañana, pasado, pero en algún momento se van a acordar de estas palabras, Señor, y las van a aplicar. Señor, soy solo instrumento en tus manos, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad. Oro por mis hermanos, oro, Señor, por esta congregación, porque, Señor, he visto tus frutos en ellos. Pero, Señor, ayúdales para que puedan ser edificados, puedan crecer aún más, Señor. Pero primero, Señor, te conozcan a ti. Porque tú, Señor, vas a añadir a los que han rechazado tu iglesia. Señor, pero cuando vengan aquí puedan estar preparados para poder recibirlos, enseñarles y discipularlos. Porque esa es la función de la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Glorificamos el nombre de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a donar un cántico más. Como Él es digno de adorar, Él es digno de exaltar su nombre, así que adoremos al Señor.